Buenos días y bienvenidos a una nueva edición de Conversando con Europa. Como sabéis, nuestros conversandos son encuentros en los que un eurodiputado o una eurodiputada habla de su trabajo en el Parlamento Europeo. Y hoy tengo el placer de conversar con Maite Pagaza, que se ha conectado desde su casa en Logroño. Y eso no es pura coincidencia, porque justo ayer se entregó el prestigioso Premio Sájarov del Parlamento Europeo. Y Maite recibió este premio en 2000 y este año se entregó al pueblo de Ucrania en una ceremonia en Estrasburgo. Mil gracias por estar con nosotros hoy, Maite. Tú no solo eres una eurodiputada súper activa, entre otras cosas, eres vicepresidenta de la Comisión de Libertades Civiles, pero también, como ya he comentado, recibiste este premio Sájarov por tu trabajo como socia fundadora de la plataforma Basta Ya, que nació como oposición activa al terrorismo y que tuvo un fuerte impacto no solo en el País Vasco, sino en toda España y en toda Europa. Así que no podríamos tener mejor experta para hablarnos del premio Sájarov, de tus experiencias personales, pero también de la situación geopolítica y los desafíos a los que se enfrenta Europa en este momento, reflejado en el hecho de que el pueblo ucraniano haya recibido este premio, creo. Maite, vamos directamente al grano. ¿Cómo has vivido tú la ceremonia, la entrega del premio el pasado miércoles en Estrasburgo? Una semana muy difícil en general para el Parlamento. Sí, una semana con tintes agridulces. Agridulces por la tristeza que nos da tener que entregar un premio a un pueblo, a una nación que está sufriendo la guerra y que las guerras modernas las sufren sobre todo los civiles y que además estamos viendo nuevas formas de destrucción de la civilización, utilizando la destrucción de ciudades enteras y la destrucción de las infraestructuras críticas, de la electricidad, del agua. Pensar en que personas que conocemos, porque hemos conocido todos ucranianos, tienen a sus familiares pasando esas calamidades, pues es muy, muy, muy duro. Agridulce en el sentido de que el reconocimiento del premio Sájarov les va a dar energía. Y eso es lo importante que nosotros podemos dar, la visibilidad. Porque la moral, pensar que uno no está aislado cuando le están persiguiendo, cuando matan a sus seres queridos, como es el caso de lo que ocurría allí en el País Vasco cuando estábamos en Bastallá. Incluso pues algunos de nuestros miembros fueron asesinados, de los activistas por la paz eran asesinados, incluso mi propio hermano. Y además nos perseguían porque estábamos defendiendo a otros a los que estaban persiguiendo. Nos perseguían por apoyar a aquellos que estaban siendo perseguidos y asesinados. Entonces, en ese modo burbuja, que de alguna manera hay una especie de fronteras. Cuando alguien está perseguido en una sociedad y funciona el miedo, pues uno se siente muy aislado. No todo el mundo se atreve a hablarte cuando los demás miran. O sea, los elementos de control social y de espiral del silencio son sociológicamente universales. Ocurren en cualquier situación en que hay un acoso. Cuando hay un grupo de acosadores en el aula, en la sociedad, en el pueblo, la mafia italiana, en fin, en ciertos entornos esto se activa de forma bastante universal. Entonces, claro, cuando pensamos en los ucranianos, para ellos el sentirse solos es que no tuvieran apoyo internacional. Así que darles el premio Sájarov es un gran signo para que sepan que no están solos, que no es solo que los mandatarios estén decidiendo el envío de fondos, que lo han decidido de forma estructural, o el envío de lo que necesitan para poder defenderse, lamentablemente es así, es una guerra, sino que también tienen un apoyo simbólico. Y el Parlamento Europeo representa a más de 440 millones de seres humanos europeos que hemos decidido vivir en democracia. Y ese es el mayor elemento de esperanza. Para ellos, el mayor elemento de esperanza es pensar que van a poder vivir en paz y que van a tener libertades. Y que ellos no quieren vivir en ninguna dictadura y, por supuesto, no van a
pelear porque una dictadura no se apodere de su sociedad, de su comunidad, de su territorio y de su capacidad de libre pensamiento y de poder tener pues, libertad de conciencia, que es lo que hemos premiado. Así que agridulce por eso, agridulce también, o más bien muy amargo también la semana por haber sabido que hay diputados que han traicionado el mandato de los ciudadanos europeos y que han utilizado el espejo de los derechos humanos para funcionar dentro de mafias corruptas. Así que esa parte nos tiene bastante en shock. Vamos a tener que analizar muy bien cómo ha sido posible y cómo intentar limitarlo en el futuro pues, de la manera más extraordinaria posible. Así que ha sido una semana agridulce y amarga, pero el elemento de esperanza que nos dan los propios Queridos oyentes, se ha congelado Maite, va. le hemos perdido. Ahí está otra vez. Sí. Maite, te habíamos perdido un momento. Me habíais perdido, bien. Sí. Lo que estaba diciendo es que para mí cada año el premio Sájarov es muy emocionante y que tengo que hacer un esfuerzo para que no se me note la emoción, porque cuando estoy viendo pues, el vídeo o el repaso de las distintas carátulas de los años del Sájarov, pues siento un agradecimiento muy profundo, porque para nosotros fue eso, fue el saber que no estábamos solos, tener más esperanza, saber que la lucha que estábamos desarrollando por la que nos perseguían significaba que en nuestra sociedad se pudiera poder pensar y actuar y ser como cada cual quisiera. Y bueno, pues afortunadamente entre unos y otros conseguimos superar aquella situación de persecución física y moral y ahora vivimos una situación de postterrorismo que tiene sus claroscuros, pero que por lo menos la gente, por decir algo, no va a ser asesinada por pensar distinto de los que asesinaban. No es perfecto porque hay todavía una parte de blanqueamiento del pasado por parte de los amigos de los asesinos y porque falta deslegitimar toda esa cultura de la persecución, del acoso, de la espiral del silencio, de esa cultura tan mafiosa, pero hemos avanzado muchísimo. Y yo recuerdo dos discursos del premio Sájarov, además del de este año, del presidente de la nación ucraniana, que nos ha puesto los pelos de punta, porque era un discurso sin retórica, porque era un discurso desde la trinchera, desde el conocimiento de que estarán buscando cómo asesinar a su líder para intentar descabezar toda la pelea de los ucranianos, que está siendo ejemplar. Porque muchos analistas y expertos en defensa no pensaban que era posible resistir al ejército ruso cuando intentaron ganar primero la guerra sin pegar un tiro, a través del acoso de las fronteras ucranianas. Ya eso buscaba que la voluntad de los ucranianos se viniera abajo y que la voluntad del mundo libre, del mundo occidental, se viniera abajo. Los expertos en desinformación durante muchos años, que han metido tanto veneno en las sociedades democráticas, que son precisamente el mundo de Putin y algunos de sus socios, Irán, Venezuela y otros, no ganaron la guerra de la información ni de la desinformación. En muy pocos días, el pueblo ucraniano consiguió que la opinión pública democrática general del mundo estuviera a favor de Ucrania. Esa es la gran primera batalla. La del miedo de tener alrededor todos esos tanques en las fronteras, no allanó, no subordinó al pueblo ucraniano, que no salió escapando, que protegió a los más vulnerables, pero que la gran mayoría de las personas en edad de poder hacer algún tipo de ejercicio de defensa de su país están ahí. Esa es la segunda gran lección que nos han dado. Son los ciudadanos los que defienden las libertades y tienen un líder que intenta protegerles y que
tiene una activa presencia desde un punto de vista comunicativo en la opinión pública, como ayer vimos. Todo eso es una lección para cualquiera que tenga que hacer frente a algo muy duro en su vida personal o, en nuestro caso, en nuestras vidas democráticas, porque el populismo o distintas amenazas híbridas nos pueden, en el futuro, espero que no, pero para quienes estén escuchando esto y sean más jóvenes, es una gran lección. Pero yo quería ponerlo, y con esto ya voy terminando para entrar en las preguntas y respuestas, yo quería ponerlo en contacto con el discurso del año pasado. Es que el año pasado le dimos el premio a Navalny, a un disidente demócrata ruso que ha sido envenenado, que ha sido secuestrado, que ha sido encarcelado injustamente y que él, sabiendo que era el líder de la disidencia democrática rusa, volvió a Rusia sabiendo que iba a ir a la cárcel. Asumió el destino del héroe. Esto tiene un valor, porque él, habiendo salido vivo de milagro del envenenamiento, pues cualquiera podría decir que ya había hecho suficiente. Él asumió un destino. Él asumió el destino de que era Navalny, de que era una persona líder natural, de que era una persona capaz de hacer que otros le sigan y de que con su ejemplo puede haber esperanza en el futuro, en algún momento en Rusia, de una democracia desde dentro. Y ahí quiero decir 3 cosas que su hija dijo. Una, el sistema de Putin es un sistema para robar a gusto. La corrupción que ataca cualquier forma, digamos, eficiente de gobierno, y eso sí que lo hemos visto en el ejército ruso. La corrupción es ineficiente, cuesta a todos los ciudadanos. Ahora bien, se hace este sistema para robar a gusto los oligarcas. Primera idea. Segunda, necesitan atacar los derechos humanos y la democracia, porque un sistema chapucero, que es un sistema de corrupción estructural, lo que quiere es perpetuarse en el poder para robar a gusto siempre, sin límite de tiempo, sin límite objetivo y sin límite temporal. Claro, si alrededor, cerca, en Europa hay democracias, no les interesan, porque es el espejo que podría dar esperanza a la gente, que de hecho le da esperanza a la gente. Por eso es importante también el premio Sájarov y por eso es importante la integridad de los diputados del Parlamento Europeo. Y hay otra cosa que dijo la hija de Navalny, aparte de la pesadilla personal de tener que asumir la carga de tener que estar en el mundo porque su padre está encerrado y de intentar hacer lo mejor posible ese papel que es muy duro para ella. Y dijo, Sájarov, cuando a ella hace 1 año y pico, le decían, hay que ser pragmáticos, como hay que negociar un poco con el régimen, claro, es antes de la guerra, antes de la invasión. Ella decía, Sájarov, el fundador en el que está anclada la idea de los premios europeos, no fue pragmático. Fue el menos pragmático de los hombres. Porque si hubiera sido pragmático, no habría hecho lo que hizo. Y su padre no ha sido pragmático. Porque si hubiera sido pragmático, no estaría encarcelado en este momento. Y no sería al menos la esperanza para otras generaciones de rusos para coger la bandera de intentar tener una democracia en Rusia, o lo que están haciendo los disidentes, la mayoría de los cuales no nos enteramos, porque no son visibles para nosotros. Y lo primero que tenemos que hacer con la disidencia democrática es que sean visibles, pues muchos momentos de nuestra vida y muchos momentos de cada uno de nuestros días. Y la siguiente y la última cosa que nos dijo la hija de Navalny fue: ¿cuánto le cuesta a un ciudadano europeo el pragmatismo? Y dijo, una guerra entre Rusia y Ucrania, ¿cuánto le va a costar a Europa? Una chica de 20 y pocos años, muy pocos años, esto es lo que nos dijo. Aquí lo tengo. Que es bastante increíble, ¿eh? Poco sabíamos hace 1 año lo que iba a pasar y ahora estamos en plena guerra. Pero ella lo dijo. Y por eso.
todavía más impresionante. Ujú. Maite, muchas gracias por esta pequeña charla, muy interesante. Yo quiero animar también a los oyentes que pongan sus preguntas, sus dudas en el chat y yo puedo hacerles a Maite aquí directamente. Entonces, os animo a conversar con Maite y aprovechar de esta posibilidad de hablar con ella sobre estos temas. Maite, yo quiero preguntarte algo de cara al futuro. ¿Tú crees que el premio va a cambiar algo en términos concretos para el pueblo ucraniano o para la guerra? Y lo pregunto porque después en la rueda de prensa creo que el pueblo ucraniano o los representantes han insistido en la necesidad del envío de más armas a Kiev. Entonces, han solicitado algo muy concreto. Creo que el premio es bastante simbólico, pero también quieren algo concreto. ¿Cómo lo ves? Bueno, el premio es un altavoz. El premio sirve para que volvamos a ver la realidad, no con ese pragmatismo cómodo de corto plazo que ya aludía a la hija de Navalny, sino con una manera abierta de ver la realidad y del pragmatismo de largo plazo. Porque ella decía, ¿cuánto va a costar? ¿No? El no hacer las cosas cuando tienes más fuerza. Si esperas al último minuto cuando estás asfixiado, te tienen mucho más coste las cosas. Así que es un altavoz, es un espejo para mirarnos y eso es bueno porque hace que ante la tentación de abandonarles, ante la tentación de, uy, hemos sido solidarios mucho rato con Ucrania, vamos a pasar a otro tema. Ese turismo de los derechos humanos, que es muy, muy propio de un tiempo del selfie y de un tiempo pues, de redes sociales. No, es que hay cosas que tienen que ser mucho más permanentes en el tiempo. Es que en Ucrania hace falta el apoyo y ellos han pedido, primero, bueno, Zelensky, una de las cosas que nos dijo es que el Tribunal Penal Internacional haga que en el futuro esto no quede impune, que quien tiene crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra responda ante ellos. Porque cuando pasa, luego viene el momento ese de, uy, qué mal nos viene, uy, y que al final se quede como en nada, que no se impute a casi nadie, que las penas sean muy pocas, ¿no? Y él, ¿qué nos decía ayer? Que no sea así. Porque si no se hacen bien las cosas desde el punto de vista del Tribunal Penal Internacional, quienes estén pensando en una operación de este tipo pensarán que tiene poco coste. Primero porque te puede salir bien y entonces tú ganas. Eres dictador y se acabó las libertades para toda esa gente a la que has oprimido. Y segundo, que si te sale mal, siempre puedes decir, oye, mira, ahora vamos a llevarnos bien, dejo de matar, venga, y ahora me dejáis tranquilo. Hombre, eso incentiva otros fenómenos de autoritarismo y de ataques. Y eso es una de las cosas que pedía desde un punto de vista simbólico y no simbólico. La impunidad sobre delitos graves tiene efectos muy perniciosos porque al final termina intoxicando lo que estaba sano. Si entramos en el juego de la impunidad, estamos intoxicándonos nosotros y podemos terminar siendo los amigos de los autoritarios o de los criminales. Entonces, esto es importante, no perderlo de vista. Y segundo, piden efectivamente apoyo material y armas para defenderse, porque cuando se usan las armas, pues se van terminando. Y creo que no ha pasado nada para no seguir dándoles ese apoyo. Porque además ellos son una línea de defensa para nosotros. Están haciendo un trabajo de defensa de un espacio de libertades en Europa. Así que creo que además de por generosidad lo tendríamos que hacer por egoísmo. Mm. Y Maite, tú recibiste este premio antes de convertirte en eurodiputada, ¿verdad? Ahora eres eurodiputada, entonces tú tienes esta otra perspectiva también. Tú también vives cómo se entrega este premio a otros ganadores. ¿Cómo lo vives emocionalmente? Bueno, yo estaba a punto de dar a luz el día que entregaron el premio. Entonces no pude desplazarme a Estrasburgo porque
en fin, ya había salido de cuentas y podía dar a luz en cualquier momento. Entonces, 3 de nuestros compañeros representaron un poco al grupo y luego fue un autobús entero de compañeros, de ciudadanos, porque éramos muy distintos desde todos los puntos de vista. Lo mismo había catedráticos y filósofos que obreros, que antiguos sindicalistas, muchísimos antifranquistas, que ahora ya son muy mayores porque fue su última pelea. Ya habían hecho muchas, pero vieron que había que dar a esa también. Aunque ya, digamos, que habían pensado, la mayoría de ellos habían trabajado como en el antifranquismo para defender la llegada a la democracia y cuando llegó la democracia, la mayoría de ellos no siguieron, o sea, se fueron a su vida civil, a sus cosas. Uno era artista, el otro era escenógrafo, el otro escritor, el otro sindicalista, o sea, cada uno maestro, el otro tenía un hotel, o sea, así éramos los miembros de Basta Ya. Y precisamente por ser de la sociedad civil tan distintos, podíamos hacer de todo sin coste. Porque el que era artista hacía la escenografía, el que era escritor hacía la revista, y así organizábamos todo el movimiento de defensa de los derechos fundamentales y de apoyo también a las víctimas del terrorismo que estaban estigmatizadas. ¿Y cómo lo viví? Claro, yo estaba entre dar a luz y el premio, pues muy contenta y a la semana de dar a luz, con el Maxicosi, que ahora ya no sé si existe eso, una cosa muy pequeñita, donde metías al niño y no ocupaba mucho, yo ya me fui a la primera reunión. O sea, a la semana yo ya estaba de nuevo en el activismo. Y cuando llegamos a la reunión esa que teníamos, a la niña le llamaron María Bastalla. O sea, que tiene como bautizo de activista y luego pues su nombre oficial, con sus ¿Y apellidos reales. el premio ha cambiado algo para vosotros? ¿Ha cambiado vuestro trabajo? ¿Os ha ayudado mucho en el trabajo? Bueno, nosotros éramos una asociación sin burocracia prácticamente, que lo único que aspiraba era a disolverse. O sea, éramos ciudadanos normales que queríamos decir claramente que no a ETA, que no a ser de una manera obligatoriamente, como ellos decían, y de apoyo al Estado de Derecho. Entonces, bueno, tuvimos unos años de muchísima actividad. Todo nuestro tiempo lo dedicábamos, nuestro tiempo libre lo dedicábamos al activismo porque era necesario, porque la situación era muy, muy de riesgo y era el último pulso que ETA hacía a la democracia. Era un pulso final, digamos. Estuvieron a punto de terminar con los partidos constitucionalistas en el País Vasco. Dimitían los concejales por miedo al asesinato y tuvieron que habilitar una ley especial en España para que alguien, cualquiera, pudiera ser concejal si toda la lista dimitía, que es lo que ocurrió en algunos municipios. O sea, la situación era de enorme vulnerabilidad, de enorme ataque, porque cualquier concejal, incluso una ama de casa, un campesino, una señora que limpiaba una señora de la limpieza, iban con escolta policial porque los podían asesinar. Así, un señor que tenía una tienda de chucherías, lo mataban, o sea, era así. Pero en cuanto se pudo ir encarrilando aquello, nosotros nos disolvimos. ¿Fue importante? Muy importante. ¿Por qué? Porque nos sentimos apoyados. Y creo que eso es un mensaje muy importante para seguir entregando estos premios. Ya nos están entrando las preguntas de los oyentes. Muchísimas gracias. Os animo todavía más para que nos mandéis preguntas. Carmen nos pregunta, me gustaría saber si en el Parlamento Europeo existe consenso sobre la existencia de delitos de lesa humanidad cometidos en Ucrania por el ejército ruso durante estos meses. Yo creo que sí, Alguien. yo creo que desde un punto de vista político el concepto está claro, la idea del Tribunal Penal Internacional específico está claro, Europol está trabajando con la policía ucraniana y con las policías de otros países circundantes para que no se pierdan las pruebas. O sea, que la recopilación de todas las pruebas de crímenes de guerra o de delitos de lesa humanidad se está recopilando. Europol está trabajando en ello, nos lo han contado muy recientemente, porque cada 6 meses nosotros, los parlamentarios nacionales y parlamentarios europeos,
tenemos un grupo de escrutinio del trabajo de Europol y nos lo han contado. De hecho, en Europol estaban desbordados porque tenían una persona que representaba a Ucrania para hacer la parte de transmisión de información y iban a ampliar a 2 personas porque el trabajo era absolutamente extraordinario. Y creo que políticamente lo tenemos muy claro. Mm. Tengo una pregunta de Eugenia Iturza y Eugenia pregunta, ¿sabes cuántos premiados por el premio Sájarov están todavía presos o desaparecidos? Bueno, yo supongo que no tienes una estadística, ya hemos hablado de Navalny, pero quizás se te ocurren algunos ejemplos, Sí, sí, Maite. sí, sí. Lo miramos. El año pasado, yo, claro, tengo mala memoria, pero hay una mujer desaparecida, una periodista. No, hemos intentado encontrar datos sobre ellas y no encontramos datos. O sea que hemos estado varios meses buscándolos. Personas que están encerradas hay varias. Por ejemplo, así de los más recientes, puedo decir, un momentito. Yo creo que sigue, que Raif Badawi, yo creo que sigue encerrado. La oposición de Venezuela conseguimos, esto fue en 2017, conseguimos que la gran mayoría de los presos políticos que fueron premiados conseguimos que fueran liberados, pero sigue quedando presos políticos en Venezuela, son varios cientos, porque desde entonces han vuelto a encerrar a gente simplemente por pensar distinto que el régimen, pero sí que fueron. Entonces estaba preso Leopoldo López, ahora no está preso. De hecho, presentó un libro en el Parlamento Europeo sobre su experiencia en la cárcel, que es tremendo, y yo estuve en la presentación. Antonio Ledesma también está fuera ya, Daniel Ceballos también, Jon Goicoechea creo que también, Lorenz Salé también, Alfredo Ramos y Andrea González no estoy segura, pero yo creo que la gran mayoría de aquella remesa de presos políticos que estaban en un régimen terrible, terrible, les utilizaban para experimentos también de control del pensamiento. En el caso de Lorenz Salé es un caso espeluznante. La mayoría de ellos se consiguió por la opinión pública internacional que al final de alguna manera consiguiéramos sacarlos. Pero hay varios cientos de presos políticos en Venezuela en este momento. Y en cuanto a la oposición cubana, pues claro, algunos de los que recibieron el premio, por ejemplo, Guillermo Fariña sí que salió, pero siguen encerrando a jóvenes disidentes. O en el caso de las madres de las mujeres cubanas que se vestían de blanco, las mujeres de blanco son acosadas constantemente, no siempre por la policía, también por una especie de aparato paramilitar, pero que no es paramilitar, sino que se hace a través de gente que les acosa socialmente para hacerles la vida imposible y que no se lo pueda achacar el régimen directamente, pero que pertenecen al propio régimen. ¿Ayuda a la liberación? Ayuda a la mejora de condiciones muchas veces, sobre todo si activamos campañas posteriores. En el caso de Navalny, claro, ahora estamos con el tema de Ucrania y no nos está dando, no tenemos tanta ventana de oportunidad, pero tenemos que recuperarla. O sea, es algo que tenemos que hacer y tenemos que volver sobre el caso de la periodista desaparecida y algunos otros casos. O sea, no podemos dejar atrás a aquellas personas que han sido premiadas. Y creo que esto refleja muy bien también la importancia de este premio, ¿no? Trabajárselo después, seguir insistiendo. Sabemos todos que los rusos están bombardeando la infraestructura energética, que va a venir un invierno bastante duro. Y tengo aquí una pregunta de Carolina Gómez que va quizás un poco en esa dirección, porque nos pregunta sobre el flujo de refugiados. ¿Crees tú que vamos a tener muchos más refugiados este invierno? ¿Y cómo vamos a afrontarlo? ¿Cómo vamos a gestionarlo? Bueno, lo cierto es que hubo millones de personas que tuvieron que abandonar Ucrania en pocos días, al principio al principio de las ofensivas militares y del intento de asalto del territorio ucraniano y bueno, de la invasión parcial de su territorio. Y
Y lo cierto es que la sociedad civil, pero no la sociedad civil organizada, que siempre suele llegar antes que, digamos, que las instancias oficiales, que por sus propios protocolos tardan más. Pues porque tienen que hacerlo con unos criterios de legalidad determinados y eso pues, hace que vaya más lento. Las ONGs van más rápido, pero es que aquí no había tiempo ni para las ONGs, porque ellos también tienen unas planificaciones que realizar, tienen que adjudicar 1000 cosas que hacen falta para acoger a flujos de cientos de miles de personas o de millones de personas. Fue la sociedad polaca, rumana, moldava, la que abrió las puertas para que pasaran lo primero. Y pasaban pues miles de mujeres con sus carritos, con sus niños, miles de ancianos, en fin, y fueron acogidos. O sea, que nadie se ha quedado en la calle. Y hay gente que tiene familias o personas en sus casas. Yo conozco personas que han dejado pisos vacíos que tenían para refugiados o personas que han acogido en su familia pues, a 2 o 3 personas porque tenían sitio. Si vuelve a ocurrir, tendremos que recurrir a todo. Después, y también lo sabemos por Europol, el registro de las personas que salen lo tiene el gobierno ucraniano. Y Europol ha perseguido, no ha habido demasiados casos de personas que hayan sido robadas o, en fin, o que hayan sido utilizadas para el tráfico de personas. Alguna operación ha habido y además una de las operaciones involucra a España, es decir, que ha tenido que actuar la policía española, por lo que nos han contado la gente de Europol hace recientemente. Y el gobierno ucraniano, digamos, tiene también relación con las autoridades y con las ONGs para ir sabiendo dónde están, sobre todo los chiquillos, menores de edad, etc. Si es necesario, tendremos que afrontarlo. No podemos dejar a niños y a abuelos que se mueran de frío. Ya, A los más efectivamente. vulnerables tenemos que acogerles. Efectivamente. De hecho, mis padres han acogido una pareja mayor de ucranianos y son traumatizados porque han tenido que dejar atrás todo. Y si tienes 70 años y de repente te encuentras en un pueblo alemán, tú no hablas el idioma, esto es muy, muy, muy duro, ¿no? Y tenemos que hacer un esfuerzo para acoger a esta gente. En esa dirección va también una reflexión que nos hace María del Pozo de Amnistía Internacional. Primero, María aprovecha para animar a seguir priorizando, garantizar que los crímenes no quedarán impunes. Y María nos pregunta qué se va a hacer desde el Parlamento Europeo para convencer a la ciudadanía de la necesidad de seguir apoyando a Ucrania. Porque esos son esfuerzos reales, ¿no? Las palabras son muy bonitas, pero si miramos en términos concretos, estamos pensando todos en nuestra factura de la luz, ¿no? En lo que nos está pesando. No queremos pagar un precio. ¿Cómo podemos convencer a los europeos que hay que hacer este esfuerzo? Bueno, los datos que tenemos por el Eurobarómetro, el último Eurobarómetro, lo que indican es que más de un 70% de la población europea ve claro que hay que apoyar a Ucrania, ve claro que no podemos dejarles abandonados y que tiene que ver con nuestro futuro. O sea que ahora tiene coste, pero podría tenerlo muchísimo peor. O sea que eso está reflejado en el Eurobarómetro y de una manera bastante estable en los distintos países. En algunos el pico es incluso más alto, porque en Polonia o en los países bálticos saben que si Putin sale de esta con un incentivo, no nos terminaría ahí. Así que eso por una parte. Y por otra parte, es que la opinión pública también ha dado una lección a los gobernantes. Se la dio en los primeros días de febrero. O sea, los gobernantes casi siguieron a una opinión pública que se encendió como una mecha. O sea que, en fin, podemos analizarlo desde el punto de vista ético, desde el punto de vista de lo geoestratégico, pero es que en los dos casos el resultado que nos sale es el mismo. Y hay una tercera cosa, y estoy de acuerdo, lo de la impunidad.
ahí sí que va a hacer falta que resistamos, los diputados en su momento y la opinión pública en su momento también, porque entrarán esos cantos de sirena de, bueno, todo tampoco es tan importante. O sea, una vez que se apague, ojalá termine muy pronto y derrotemos, quiero decir, derrotemos democráticamente, quiero decir, en lo que nosotros apoyamos a Ucrania y los ucranianos consigan vencer a Putin, que no les hagan pasar ni comulgar con ruedas de molino. ¿Lo van a intentar algunos? No hay duda. Mm, Así que entiendo la pregunta de Amnistía Internacional. mm. Y ¿tú crees, Maite, que la gente ya se cansa un poco de la guerra y vamos a perder este ímpetus de querer ayudar o está todavía bastante presente este tema en la conciencia de los europeos? Está, pero hay maneras de conciencia distintas. Está el efecto moda, ¿no? De repente todo el mundo habla de eso Ya. y todo el mundo se viste de azul y amarillo, esas cosas. Mm, Eso es un efecto que es positivo para los ucranianos, en todo caso. Pero luego lo que está es el fondo de la conciencia moral, de saber que tenemos que seguir la vida, que no podemos vivir las 24 horas pensando en esas catástrofes, porque si lo hiciéramos nos iríamos, nos hundiríamos todos. Tenemos que seguir generando riqueza, tenemos que seguir cuidando a las personas que tenemos que acoger o a las personas que son vulnerables en nuestros entornos, pero que tiene que haber unas políticas públicas, porque pasado el primer momento de shock es el momento de los gestores, de los políticos, de las ONGs que están más organizadas y, en su caso, de las personas que se han comprometido también. mm, Y así tiene que ser. Entonces, el fondo de conciencia es lo que tenemos que intentar que no nos abandone. O sea, que ese primer momento no se convierta en algo que se diluye. Y mm. bueno, pues para eso también está pues personas como las que están escuchando hoy, que tienen, que utilizan una parte de su tiempo personal para recordarnos que hay que seguir sabiendo dónde está la persona que ha desaparecido con un premio Sájarov. Comparto del todo tu opinión. Muchas gracias a los oyentes también por estar aquí y discutir con nosotros. Tengo aquí una pregunta muy interesante que nos lleva otra vez al premio, ¿no? La institución del premio. Experta Brusilovsky, que quiere saber, a mí me preocupan otras disidencias que no son políticas. em, que están en el ámbito de la innovación y de la creación de conocimiento, que están secuestradas, pero no se difunden como las disidencias políticas. El premio también es pensado para esto y quizás nos puedes explicar también, Maite, cuál es el procedimiento, cómo encontráis los premiados, cómo se vota. Eso creo que también sería interesante para los Vale, oyentes en general. pues sí. Bueno, el premio se concede por primera vez en 1988 a Nelson Mandela y Anatoly Marchenko y es el máximo galardón que el Parlamento Europeo puede conceder al trabajo en el ámbito de los derechos humanos y específicamente en el ámbito de la protección de la libertad de conciencia. Hasta ahora se ha concedido a disidentes, dirigentes políticos, acusados, periodistas, abogados, activistas de la sociedad civil, escritores, madres, esposas, líderes de minorías, en fin, activistas por la paz, en contra de la tortura, un humorista gráfico, personas encarceladas por cuestión de conciencia. ¿Y cómo se hace esto? Bueno, pues cada uno de los grupos políticos del Parlamento, que representan más o menos pues, a muchos partidos que se unen alrededor de unas ideas generales, que van desde la ultraizquierda hasta la ultraderecha, pasando por el ecologismo, la socialdemocracia, el centrismo liberal y demócrata, el mundo demócrata cristiano, los conservadores y reformistas euroescépticos, o sea que, y de ahí para allá, otras corrientes más alternativas, digamos, pues la izquierda europea, dentro de la cual, y luego están los no inscritos, porque a veces no encajan en nada. Entonces,
cada uno de los grupos políticos puede proponer candidatos. Y los diputados a título personal también, pero para eso necesitan 40 diputados. O sea, sin 40 diputados uno no puede presentar una candidatura. Después, ¿qué ocurre? Bueno, pues que los grupos políticos, para poder presentar el candidato, tienen también una discusión interna. Se presentan varias precandidaturas. Y lo que hacemos los grupos es, bueno, pues ver currículos, todos ellos merecedores, porque lamentablemente el mundo está lleno de gente que se merece el premio Sájarov, de verdad. Y al final, pues cada grupo político decide, pues va por decide a una candidatura, pese a que todas las demás son buenísimas también. Y después ya lo que hacen los grupos políticos es más o menos trabajar el que haya 3 candidaturas finalistas a las que se le da algún tipo de visibilidad también, no solo a quien vence, sino intentamos en el Parlamento que tengan oportunidades de estar con nosotros, de lanzar su discurso, de que haya comunicación durante todo el año. Y lo que se hace es una reunión de la Comisión de Asuntos Exteriores, la Comisión de Desarrollo y la Subcomisión de Derechos Humanos. Y ellos, estos diputados, finalmente son los que votan un candidato. Muchas veces ya informalmente van tomando más o menos una decisión para que haya una gran mayoría. Y es una criba entre muchas candidaturas y al final pues un ganador y 2 finalistas. Y he de decir que normalmente todas las candidaturas merecerían el premio, pero tenemos que dárselo a uno. Y creo que este año el favorito era algo ucraniano, lo Sí, digo así. Pues, ¿nos puedes decir cuáles o quiénes han sido los 2 otros candidatos este año? pues la verdad es que no te lo puedo decir, porque yo no estoy en la comisión, aunque soy del Sájarov, no estoy porque sufro mucho. Ujú, O sea, em, me emociono mucho y sufro ujú, mucho. Entonces, ujú, cuando veo candidatos o sea, prefiero no estar directamente involucrada, porque este ujú, año estaba claro quién iba a ganar y a mí me daba mucha pena. Entonces, ujú. cuando ya tengamos la posibilidad de estar con los finalistas, pues ya los conoceré. Pero yo lo paso un poco mal, ¿eh? Ya, Porque gracias por ser tan sincera y por esta respuesta tan personal. Tengo aquí una pregunta de unos vecinos tuyos, de los alumnos del colegio Escolapias Sortillo de sí, Logroño. Y los alumnos preguntan, nos gustaría preguntar cómo se puede ayudar a los niños ucranianos a mitigar las consecuencias emocionales y físicas surgidas de todo este conflicto. Creo que es una muy buena pregunta y una pregunta muy importante. bueno, o sea, no todos los niños, o sea, desde un punto de vista forense, la capacidad de resiliencia ante traumas muy grandes hace que haya en una horquilla una parte que tiene un enorme trauma, una parte que es muy resiliente y una parte central de mucha más gente que, si son tratados adecuadamente, superarán bastante bien en su vida adulta las consecuencias de estar en algo así. Hay otra cosa añadida y es que los niños tienen un mundo mágico. Entonces, siempre que vean a los adultos no perder los papeles, los niños tienen una manera un poco distinta de enfrentarse a la realidad, de soñar y de jugar. O sea que tenemos estos 2 elementos. Entonces, la tercera pata del asunto es que si han sido acogidos en Europa y han sido acogidos con miembros de su familia, las posibilidades de sentirse protegidos son mayores que si están solos. Los niños que están solos tienen penas más grandes en su interior. Y yo lo sé porque mi madre fue refugiada de guerra y estuvo sola durante casi 2 años. Y le quedaron muchas tristezas de no estar con su madre y no estar con sus hermanos. Así que lo mejor es que las familias puedan ir agrupadas. Más cosas que podemos hacer, ayudar a que haya profesores ucranianos que puedan estar de apoyo, que puedan existir como figuras, y se ha hecho, porque se ha hecho mucho trabajo de clases por vía digital,
pero incluso si no hay clases por vía digital, en comunidades donde haya ya muchos críos, sí que estaría bien que hubiera desplazados, profesores o animadores socioculturales ucranianos para hacer más fácil el tránsito cultural entre la cultura en la que están siendo acogidos y la cultura que, por supuesto, el gobierno ucraniano no quiere que pierdan ni sus familias. Mm. Roberto Hurtado pregunta, ¿qué puede hacer el ciudadano europeo para luchar contra injerencias extranjeras en general? Eso creo forma también parte de tu trabajo como vicepresidente del IBE. ¿Eh? Pues lo primero, saber qué hay. Mm, Saber que durante años ha habido y no nos hemos enterado. Que tenemos mucho veneno metido en nuestros cerebros. Porque el elemento clave de las injerencias extranjeras dañosas es que nosotros mismos no queramos el fondo de nuestra democracia. Y el fondo de nuestra democracia es el pluralismo ideológico. El fondo de nuestra democracia es que no veamos al que piensa distinto como un enemigo al que queremos que no tenga ninguna posibilidad o que lo vayamos a odiar. Y eso es algo que está pasando en el mundo de nuestras democracias. Y en gran parte esa polarización ha entrado por esa injerencia que ha hecho que la hostilidad, la naturalización de un discurso hostil contra el que no piensa exactamente como nosotros, vaya convirtiendo en piezas que primero en las redes sociales se pueden insultar y luego eso pasa a la vida política real. Y está mm, pasando. Entonces, es muy, muy grave porque ha intoxicado, hay un veneno que ha entrado. La clave de la democracia está en nuestro cerebro, en nuestros corazones. Si no creemos ya en las leyes más que cuando nos gusta el resultado de la ley o de la sentencia. Si no creemos que un tribunal constitucional puede hacer su trabajo o no. Si no creemos que una Cámara puede hacer su trabajo o no. Si pensamos que se puede deslegitimar con cosas de hace 80 años a uno porque no piensa igual que yo, estamos destrozando la democracia. Y en sentido contrario, ¿eh? O sea, esto, úsese instrucciones de uso en el sentido que se quiera. Está pasando. O sea, lo más grave es que la democracia está en nuestro interior. Si nosotros no creemos en la democracia, habrá una dictadura o habrá un régimen populista previo, democráticamente alcanzado, que irá eliminando separación de poderes, deslegitimando los poderes que no puede controlar. O sea, el Ejecutivo, si a un Ejecutivo le damos todo el poder, se convierte en un régimen iliberal. Al final, democratura, sí, hay elecciones, pero si al final solo hay una idea que se pueda defender, porque la otra ha quedado, o que el que tiene el 40% es cero, juego de suma cero no puede ser. La democracia se basa en que los distintos se puedan soportar y hagan cosas en común. Que los que son más distintos hagan los encuentros. Que las corrientes ideológicas no tan cercanas hagan consensos grandes. De hecho, la democracia en la Unión Europea y en el Parlamento Europeo funciona así. No funciona por polos. Funciona por consenso entre distintas familias ideológicas. Que luego los más extremos se unen o tal, si quieren. Pero los grandes consensos se hacen precisamente para que no nos carguemos la idea del pluralismo ideológico. Porque detrás de eso, detrás de la hostilidad al que piensa distinto, viene el ataque a la libertad de conciencia. mm. Viene el control social, la espiral del silencio, la autocensura de los medios de comunicación, la autocensura de los líderes sociales, la autocensura de los jueces, etc. En el País Vasco hubo un juicio por jurado popular de un chico que era del mundo, no era de ETA, pero era de ese mundo, estaba muy enloquecido con esas ideas, pensaba que había que matar a todos los ertzañas, a la policía autonómica, y un día que había estado de juerga y había tomado drogas, creo, pues hubo una patrulla de la policía autonómica, rutinaria, que llegó a su caserío. Este se ve que no había dormido y estaba con efectos, sacó una escopeta de estas, pues de caza, y los mató. Bien, hubo un jurado popular porque no era terrorismo. El jurado popular lo declaró inocente porque tenían miedo y él se escapó. Tardaron años en que pudiera hacerse el juicio. Mm. Se escapó y se introdujo en ese mundo, claro. O sea, con esto espero que quede clara la idea. Ya. Maite, en tu introducción tú has sido muy directa, muy transparente, también hablando
del tema que ha ocupado el Parlamento la semana pasada, que es el escándalo, el Qatargate, y te lo agradezco muchísimo. Tengo aquí una pregunta de Laura, y Laura quiere saber si estas actitudes que hemos visto que hay en algunos eurodiputados en el Parlamento ahora mismo habrán influido también la votación en los premios Sájarov de los años pasados, cuando hubo, por ejemplo, candidaturas de esta zona geográfica. Pues yo creo que no. Yo creo que no, porque estoy repasando los últimos años y no tenemos ningún premio que blanquee ni mínimamente, todo lo contrario. Raif Badawi es un bloguero y escritor de Arabia Saudita. Ujú. Lamia Haji Bashar y Nadia Murad, refugiadas yazidíes que fueron esclavas desde todos los puntos de vista del Estado Islámico en Irak. En China, Tan Toti, que el discurso de su hija fue, bueno, si tenemos tiempo, maravilloso, también tengo notas personales cogidas de eso, economista, catedrático y crítico del gobierno, China. La posición de Bielorrusia, Navalny y el pueblo ucraniano. No creo. Y fíjate, hay una cosa, ha dimitido la presidenta de la Subcomisión de Derechos Humanos, que es donde se hace, yo no estoy en DROA, no estoy en Asuntos Exteriores y no estoy en DB. O sea, no estoy en ese ámbito porque pienso que soy demasiado subjetiva, o sea, que tengo demasiada la piel demasiado fina en el dolor. Y entonces, claro, yo tengo mis propias heridas del pasado, así que tengo también que protegerme a veces, ¿eh? Bueno, pero esta mujer ha dimitido, María Arena, socialista, y ha dimitido porque por lo visto uno de los investigados era un asistente suyo. Sin embargo, yo, cuando salió la noticia, pensé que esta mujer no podía tener nada y de hecho nadie no la han encausado. O sea, que ya no habrá sabido todo lo que se estaba tejiendo a su alrededor, pero no era para el premio Sájarov. O sea, eran otros temas. La red esa corrupta, terrible, sí que se había introducido como un veneno muy dentro de ese grupo, el de los socialdemócratas, pero yo en ningún momento pensé que esta mujer pudiera tener nada que ver. Cuando recibimos la noticia y salían nombres, yo no pensé, porque a mí me ha tocado alguna vez en LIBE, hemos tenido que hacer alguna cosa juntos. Y no sé, su mirada, porque hay otros diputados que yo no conozco prácticamente, pero de esta mujer yo no he pensado en ningún momento que haya podido tener nada que ver. Lamentablemente, yo me imagino que estará horrorizada, triste, no sé cómo lo va a superar, el pensar que tan cerca de ella había gente que estaba en una red corrupta. Bueno, Pero yo creo que al Sájarov no, yo creo que al Sájarov no le ha afectado. No, y en términos generales las investigaciones están en curso y tenemos que ver Sí. también un poco cómo se desarrolla todo esto. Pero bueno, Creo es lo que que yo ya... pensé, es lo que yo pensé, dije, no me cuadra en el caso de esta mujer, quiero decir. O sea que en Sájarov yo creo que no. Creo que ya tenemos que terminar. Tengo aquí una última pregunta, Maite, que te quiero hacer, que viene de Natalia, de la Asociación Gallega de Ayuda a Ucrania. Y Natalia nos dice, lo que es difícil de entender, cómo en un mundo tan avanzado puede haber tanta desinformación. Se puede pedir desde las instituciones más altas obligar a Rusia a dar información verdadera a la población. Bueno, eso es muy difícil, pero ¿qué podemos hacer en términos generales para que se mejore este tema de desinformación? Hombre, había agencias de desinformación del gobierno ruso, Russian Today y Sputnik, que han sido, o sea, que la entrada de ese tipo de desinformación ha sido eliminado, ha habido un recurso, los tribunales han dado la razón al Consejo. Yo creo que en todo caso en la Comisión de Desinformación tenemos que hacer pistas para para leyes muy precisas,
para leyes que guarden todos los recursos posibles para que no haya abusos, porque hoy estás eliminando algo que es desinformación y mañana a lo mejor estás haciendo lo que hacen los autócratas. O sea que los elementos de garantía y defensa los tenemos que tener siempre, porque el riesgo de populismo ahora mismo es mucho más grande que en el pasado. O sea, ahora políticos y partidos que conocemos se pueden convertir en populistas en 2 años. Por tanto, es muy importante que las garantías de cómo frenas la desinformación también estén bien puestas, para que tengamos elementos de refuerzo si el dirigente pasa al lado oscuro. Que la tentación ahora de pasarse al lado oscuro es mucho más grande que nunca. ¿Por qué? Porque el modo de producción de la información ha cambiado, porque hay una revolución digital y porque la verdad va mucho más lenta que la mentira. Y porque si se tiene talento para la mentira, manchas y algo queda. O sea, quienes tenemos redes sociales sabemos que hay personas que entran y dicen cosas que son tremendamente injustas y mentiras. Y cuando Mm. alguien te ataca con algo que es una mentira muy grande, muy grande, muy grande, uno queda manchado. Entonces, ¿qué podemos hacer? Saber que hay mucha desinformación, intentar verificar las fuentes. Cuando llega algo muy raro, intentar verificar por otras fuentes distintas, incluso distintas desde un punto de vista de lo que es la política de medios, y, y tener un poco de paciencia en determinar informaciones. No vaya a ser que nosotros mismos colaboremos a veces en cosas que sean un incendio y que pueden terminar personas afectadas, porque cuando de forma injusta contamos una mentira, igual a alguien luego le matan a golpes. Mm. Mucho ojo con el odio que va por las Mm. redes. Yo creo que este es un tema que nos va a acompañar durante los próximos años, ¿no? Muchas veces, y creo que vamos a tener hacer otro conversando justo sobre este tema contigo, Maite. Sí, Te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros hoy. También te agradezco muchísimo tu forma directa, tu forma personal, tu forma emocional de afrontar las preguntas. A vosotros los oyentes os agradezco muchísimo la participación también, vuestras preguntas, vuestro interés y espero volver a veros en un conversando el año que viene. Por el momento, buen fin de semana para todos y nos vemos pronto. Muchas gracias. bueno, muchas gracias y bueno, no somos perfectos, pero vamos a ver si somos capaces de darle la vuelta a todo esto.